¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardecitas, noches. Tal vez la temperatura, que no es tan acuciante, nos permita todavía entrar en esta nochecita. Lo escuchaba en estos días al intendente de Rosario, Pablo Hapkin, a propósito de la jura a la bandera, de los niños, decir que lo importante es encontrar algo que nos una. Qué buen desafío, porque creo que además de los desafíos que el gobierno tiene para el segundo semestre y que todos los argentinos tenemos, me parece que encontrar un punto que nos una sería realmente extraordinario. Ojalá podamos trabajar sobre ello. Bueno, no voy a demorarme demasiado porque quien nos va a dar una mirada muy interesante sobre lo que está pasando en el país, sobre las perspectivas, es un querido amigo que ahora en un minuto nada más, Marcos, lo va a presentar. Pero mientras tanto le digo que me viste si supieras, vida mía, hoy con un ponchito muy cálido para esta temporada ya de invierno que ya está ahí a punto. Creo que la semana esta, no, la que viene va a haber bajas temperaturas, así que es ideal. ¿Quién lo hace? El link de Corrego 911, su WhatsApp 341-542-83-48. Y me falta... la cabecita por fuera. Sí, señor. Cecilia y Patricia, 341-635-0863. Y ahora vamos a la presentación de Lucas. Lucas Romero, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad del Salvador, consultor y analista político, director de Sinopsis Consultores, responsable del área de análisis de escenarios políticos, con experiencia en campañas electorales, análisis y estrategia de posicionamiento y comunicación política. Ha desarrollado tareas de asesoramiento en el ámbito público como también en el ámbito privado. Entre 2004 y 2008 fue director del Observatorio Parlamentario, proyecto de investigación dedicada al seguimiento y análisis de la actividad parlamentaria. Bienvenido. Gracias, Lucas, por estar este rato con nosotros. Y bueno, yo planteaba, finalizó un semestre muy revolucionario en un montón de aspectos y está el desafío, de alguna manera, de este próximo semestre para el gobierno y para las perspectivas de cada uno, ¿no? Buenas tardes y gracias por la invitación. Un placer estar conectados con ustedes. Siempre las fechas redondas invitan al análisis, ¿no? Y el primer semestre del gobierno así lo ha hecho, ¿no? Yo digo que en este país, que es un país de brechas, sobre todo en el terreno económico, también en la política tenemos brechas. Y yo creo que la brecha que caracteriza este ciclo político es la distancia que hay entre lo que el presidente quiere hacer y lo que el presidente puede o le dejan hacer. Y en algún punto este semestre ha sido una fiel manifestación de esto, ¿no? Este es un ciclo de gobierno dividido, decimos los politólogos, cuando un poder ejecutivo no controla el legislativo, un ciclo de gobierno en minoría, pero una condición de minoría muy extrema, ¿no? Con un presidente que tiene el 10% de los senadores, el 15% de los diputados, y naturalmente cuando uno se paraba el 10 de diciembre lo que uno visualizaba era un presidente que iba a tener dificultades, complejidades en el proceso de toma de decisión, y efectivamente los tuvo. Una cosa es lo que Milei quería hacer y otra cosa es lo que logró hacer en este semestre, y naturalmente esto obedece a la condición de minoría, pero también hay responsabilidad de cómo el gobierno ha ejecutado su acción de gobierno. Hemos visto en este primer semestre rasgos de inexperiencia política, rasgos de dificultades para diseñar o delinear una estrategia política inteligente por parte del gobierno para sortear estas dificultades, pero también hemos visto una gestión que ha mostrado rasgos de inexperiencia en la gestión pública, que también han sobresalido en este comienzo de ciclo de Milei presidente. Nada que nos sorprenda, pero en todo caso, aspectos que han impedido o evitado que este presidente pudiera avanzar con sus objetivos de su programa de gobierno con toda la velocidad y con toda la eficacia que seguramente el presidente hubiera deseado. Se hizo lo que se pudo hasta aquí, hay logros importantes, pero claramente hemos visto un típico ciclo de gobierno en minoría con muchas dificultades políticas.
Cuando decís hay logros importantes, ¿te referís concretamente a qué? Bueno, este es un gobierno que enfrentaba esencialmente un desafío económico de gran magnitud, ¿no? La principal demanda ciudadana era la economía. Le preguntamos a la gente en nuestro estudio nacional de noviembre, ya estaba electo Milei, ¿cuál cree usted que debe ser el principal problema a resolver prioritariamente por este presidente? Bueno, más del 50% nos dijo bajar la inflación. Y creo que en materia económica el gobierno ha tenido algunos logros. El presidente ha destacado permanentemente uno de ellos, que es la obtención de equilibrio en las cuentas públicas, particularmente de superávit en las cuentas públicas. Hoy se acaba de anunciar un nuevo superávit, el correspondiente al mes de mayo, y esto obviamente que era un objetivo a perseguir por la política económica, pero esencialmente creo que el mayor logro, el que creo que ayuda a entender un rasgo muy llamativo de este primer semestre, que es el sostenimiento de los apoyos por parte del presidente, es el logrado en materia inflacionaria. El gobierno logró un descenso de la inflación más pronunciado de lo esperado por el mercado. En los 5 indicadores que conocimos de inflación mensual que dio a difundir el INDEC, bueno, los 5 estuvieron por debajo de la expectativa del mercado. Y eso ha sido una sorpresa que ha repercutido positivamente, porque de la misma manera que bajó la inflación, cayó pronunciadamente la preocupación ciudadana por la inflación. Estoy comentando un dato muy fresco, porque lo acabamos de recoger de nuestro estudio de junio. Bueno, la preocupación por la inflación... Ahí te demoramos porque sí, es un dato a subrayar, como digo yo siempre. Ya la preocupación mayor de la gente ya no es la inflación. Exactamente. ¿Y qué es? El dato que encontramos. Bueno, es curioso porque el desempleo superó a la inflación. La dinámica que veníamos viendo era que preocupaba cada vez más el desempleo y cada vez menos la inflación, pero la sorpresa fue que la principal preocupación ciudadana de junio es la corrupción. Y esto es consecuencia de que en buena medida y en gran medida el electorado de Javier Milei, que abandonó la inflación como preocupación, en buena medida se inclinó por mencionar la corrupción. Y no sorprende porque este ha sido un gobierno que le ha hablado a la gente, pero particularmente a sus votantes, diciendo que está enfrentando una práctica corrupta enquistada en el funcionamiento del Estado, en la actividad pública, en el ámbito estatal. Bueno, probablemente esto haya permeado en ese electorado que hoy reclama profundizar esa lucha en contra de la corrupción, y es lo que explica por qué la corrupción queda en primer lugar. Cuando uno se va al universo de votantes de masa, la realidad es completamente distinta. Más del 50% de ellos señalan el desempleo como principal preocupación y en segundo lugar la inflación. Pero en todo caso, en el conjunto general de la sociedad, la inflación ha dejado de ser la principal preocupación, y creo, volviendo a la pregunta de los logros, creo que ha sido quizás el logro más destacado en términos de lo que era la demanda ciudadana y del impacto que esto tuvo en materia de opinión pública. ¿Qué crees, Marcos, no sé si tenías algo, ¿qué crees que va a suceder con la ley base, la ley de equilibrio fiscal? Y en todo caso, ¿cómo quedará posicionado el gobierno? Porque si Diputados va con su proyecto original, el gobierno no sé si queda bien parado con las promesas que hizo en el Senado. ¿Cómo analizas eso? Bueno, yo creo que se demoró tanto la sanción de la ley base que invirtió la importancia de los términos, ¿no? Al comienzo uno podría haber dicho lo más importante de la ley es el contenido, pero al final, habiendo pasado tanto tiempo, ya se volvía muy importante que el presidente demuestre que tiene capacidad de sacar leyes del Congreso. Entonces creo que esto es lo que lo empujó a ser muy pragmático, muy flexible en la negociación, ya casi priorizando que la ley salga por encima de la deformación del contenido de la ley. Claro. Esto me lleva a pensar que en el tratamiento que va a haber en diputados, respecto de cómo se van a convalidar o no los cambios o las modificaciones introducidas por el Senado, me da la impresión que el gobierno, y esto
tampoco es una opinión, ¿no? Es la información que trasciende, ¿no? El gobierno va a priorizar la reposición de los dos artículos, de los dos capítulos del paquete fiscal vinculados a las reformas impositivas, tanto a bienes personales como ganancias. al impuesto a las ganancias, por dos motivos distintos. En el caso de ganancias, por recaudación, porque el gobierno nacional necesita también lograr el superávit por la vía del incremento de la recaudación, no solamente por la vía del ajuste del gasto. Entonces está esperando muy ansioso el gobierno nacional reponer ese impuesto para ver si puede mejorar un poco los ingresos. Y en el caso de bienes personales, que ahí la preocupación no es tanto por el impacto que tiene esa modificación en materia de ingresos, sino porque la modificación del impuesto a los bienes personales estaba pensada para ser un incentivo para otro capítulo del paquete fiscal, para el blanqueo. Que es el blanqueo. Claro. Es muy difícil que la gente se tiente a blanquear dólares que tiene debajo del colchón o dólares que tiene, no registrados o no reconocidos frente al Estado, si no hay una modificación en el impuesto a los bienes personales, porque eso puede ser un contraincentivo para que la gente pueda entusiasmarse con blanquear algún dinero que tenga no declarado. Entonces, me parece que son las dos prioridades. El resto va a depender un poquitito cuál sea la tesitura de los diputados, y en función de eso el gobierno irá tratando de, reponer algunos artículos que se han caído si es de interés del gobierno, y si no es así, no veo que se preocupe demasiado en juntar las mayorías necesarias para insistir. Sí, en el caso de esos dos impuestos, porque me parece que son reformas que son muy importantes para el programa económico. No mencionaste las privatizaciones, es decir, que fueron sacadas, ¿no serían repuestas? Tanto Correo, Aerolínea, TV Pública. Tal vez de manera individual más adelante. Claro, no sé. Sí, da la sensación de que el gobierno está un poco ya resignado a que sean reformas o que en todo caso sean privatizaciones que se deban tratar aparte, con algunas propuestas distintas o al margen de la ley bases. Es cierto que en esos dos casos, tanto en Aerolíneas como en el Correo, había generado mucha preocupación en gobernadores del interior, que podían, con la privatización de Aerolíneas o con la privatización del Correo, ver afectados servicios que son esenciales para algunos lugares en donde sin una línea estatal, sin una empresa de correo estatal, probablemente se verían menguados los servicios, tanto postal como de transporte aéreo para esos lugares. Entonces, me parece que ahí pudiera haber la misma flexibilidad que vimos del gobierno en el tratamiento en el Senado que haya en diputados. Y si no hay mayorías para reponer esas dos empresas, dejarlas pasar. No veo que el gobierno se vuelva obsesivo con esas modificaciones. Habrá que ver cuál es la tesitura, insisto, de diputados para ver si el gobierno tiene margen de reponerlo. Seguramente está en el interés del gobierno. Si no tiene margen, no lo veo al gobierno volviendo a una mesa de negociación para volver a entregar en un toma y daca algo a cambio para volver a reponer esas empresas en el listado de empresas a privatizar. Lucas, ¿cómo lo ves a Milei políticamente? Me refiero, a mí me impactó cuando nombró a un hombre, sí, de traje político como es el hoy jefe de gabinete, Francos, pero declaró algo y siguió en el puesto. Dijo, a Milei no le interesa la política la política argentina. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, yo creo que en todo este proceso, y teniendo en consideración que tenemos en la escena un presidente inexperto para enfrentar este tipo de desafíos políticos, esto estaba desde el vamos, no sabíamos que la Argentina tenía la posibilidad de elegir un outsider. Bueno, ocurrió, y uno de los déficits de Milei era precisamente su falta de experiencia. Bueno, creo que hemos visto en este semestre una suerte de curva de aprendizaje del presidente. El presidente ha aprendido a enfrentar los obstáculos que la escena política le planteaba a un gobierno en minoría. Y yo lo digo un poco apelando a esta figura, ¿no? Es un presidente que comenzó escuchando más que nada a Sturzenegger, que fue el autor y promotor de esas iniciativas grandilocuentes que presentó el presidente allá en diciembre, enero, al comienzo de su ciclo.
y terminó entronizando a Guillermo Francos al frente del lugar más importante de su equipo de gobierno. Dos figuras muy distintas, ¿no? Y yo creo que uso esas dos figuras porque me parece que Sturzenegger representa muy bien lo que Milei quiere hacer y Francos representa muy bien lo que Milei puede hacer, ¿no? Francos es la llave de la política para poder hacer las cosas que Milei quiere hacer. Entonces, creo que la mejor forma de describir o sintetizar lo que ha pasado políticamente en este primer semestre es esa, ¿no? Milei comenzó con Sturzenegger proponiéndole un paquete legislativo extremadamente ambicioso y terminó con Francos al frente de la jefatura de gabinete, el lugar más importante del equipo de gobierno, la persona políticamente más experimentada de su equipo de gobierno, siendo el artífice de sacar lo que se puede sacar de esa ley inicial del Congreso. Es decir, allí está la curva de aprendizaje de un Milei que todavía no sabemos si por convicción o por necesidad le delegó a Francos la gestión de la acción de gobierno, ¿no? Y digo por necesidad, por convicción, sería bueno que sea por convicción, es decir, que el presidente entendiera la necesidad de gestionar la acción política y esperemos que no sea de un presidente que le tire la gestión por la cabeza a Franco, ¿no? Porque en última instancia Milei no se va a poder desprender de la gestión, va a tener que asumir con responsabilidad el rol que él tiene como presidente en liderar su equipo de gobierno, más allá de todo lo que Franco le pueda ofrecer en esta faceta que es muy relevante para un programa de gobierno, que es la gestión política de la acción de gobierno. Igualmente, por estas horas se está definiendo el ingreso sin molestar tanto a Caputo de Sturzenegger, precisamente. Sí, efectivamente Sturzenegger nunca dejó de ser una persona, un confidente en términos del asesoramiento que le brinda al presidente, y efectivamente el presidente le quiere dar un lugar destacado en el gabinete. Veremos cuál es ese lugar, porque viene con muchos trascendidos el desembarco de Sturzenegger, sin saber finalmente si es un ministerio, si es una secretaría, y cuál va a ser el rol específico de Sturzenegger. Pero en última instancia no deja de ser Francos el jefe de gabinete, no deja de haber un ministro de Economía que dice que tiene, o por lo menos Milei deja trascender que tiene su lugar asegurado. Bueno, habrá que ver finalmente cuál es el rol de Sturzenegger, pero me gusta usar esa figura del Sturzenegger como el representante de lo que Milei quiere hacer, y Franco es el representante de lo que Milei puede hacer. Y Karina, porque, a ver, es raro lo que nos pasa, no solamente un presidente outsider, pero venía con al menos una práctica en diputados. Ahora, la hermana es la hermana. ¿Y qué pasó? Sí, ¿De golpe aprendió todo? Todos aprendimos, porque uno termina de aprender estas cosas viendo al gobierno caminar, funcionar. Todos aprendimos la importancia, la relevancia que tiene Karina Milei en el funcionamiento de este gobierno, por ser la persona de mayor confianza del presidente, porque el presidente le delega un rol muy importante, muy determinante de coordinación general de toda la acción presidencial, tanto en lo que tiene que ver con el involucramiento del presidente con su gabinete, como así también de la vinculación del presidente con otros actores políticos nacionales e internacionales. Lo ha acompañado el presidente en todos sus viajes, ha sido una suerte de tutor, de guía, sostén de la acción presidencial. Y en esta última etapa la hemos visto desembarcar en múltiples funciones, lo cual nos llama al interrogante de saber si va a poder asumir todos los roles que Milei le ha delegado. Pero en todo caso quiero destacar uno en particular, porque es muy relevante desde el punto de vista político, que es el rol que está teniendo Karina Milei en el armado de la infraestructura política, partidaria, electoral del gobierno, del oficialismo, la confección de lo que Milei no tuvo durante la elección presidencial del año pasado, que fue un partido con estructura nacional, con anclaje en las provincias, con referentes en las provincias, con representación y reconocimiento legal en las provincias, que le diera una plataforma para tener
el mejor desempeño electoral. Esto indica que el gobierno está decidido, casi te diría, no ir a buscar una solución coalicional el año que viene en la elección de medio término, sino a fortalecer su identidad partidaria, su representación partidaria, es decir, su vínculo con un electorado que le empieza a ser cada vez más simpático y más adherente. Digamos, ese electorado que se inclinó por Milei en el balotaje el 19 de noviembre, hoy mayoritariamente está mostrando intención de voto hacia la Libertad Avanza, incluso muchos de los que votaron a Juntos por el Cambio. ¿Y dónde queda Macri? ¿Y dónde queda Macri? Yo ahí planteé una paradoja, ¿no? Porque si Milei ve esto, si Milei ve que la gran mayoría de los votantes que se inclinaron por él en el balotaje hoy se inclinarían por la Libertad Avanza como oferta partidaria en un contexto de competencia completa, es decir, con toda la oferta completa, bueno, Milei puede llegar a pensar hacia adentro, bueno, ¿qué incentivo tengo yo de hacer una coalición con otras fuerzas políticas si hoy me quieren votar a mí? Entonces, esa fortaleza electoral lo aleja de la posibilidad de buscar soluciones coalicionales a su condición de minoría. Y esto es un desafío para Macri y para el resto de las fuerzas que han venido, y digo específicamente de la oposición dialoguista, ¿no?, de todos aquellos partidos o expresiones partidarias que formaron parte de Juntos por el Cambio, que vienen mostrando predisposición de colaboración con este presidente, pero que se dan cuenta que sus votantes quieren votar a la Libertad Avanza. Entonces, me parece que ahí hay todavía mucha agua por correr debajo del puente para saber qué escenario electoral nos vamos a encontrar el año que viene, porque así como están dándose las circunstancias, hay muchos incentivos para que Milei diga, bueno, voy a la consolidación de mi fuerza política partidaria, no acuerdo con nadie, porque además quiero que todos los legisladores que yo voy a ganar con mis votos me respondan a mí, porque necesito fortaleza legislativa. Bueno, esto va a volver muy compleja las negociaciones para pensar en una coalición un poco más amplia de la Libertad Avanza, que incluya, por ejemplo, al PRO, que es el ejercicio natural que uno hace de potencial coalición electoral el año próximo, ¿no? La posibilidad de que la Libertad Avanza se fusione finalmente con el PRO luego de tanta colaboración en el Congreso y conformen una oferta electoral única. Bueno, todavía me parece que nos falta mucho tiempo por delante para saber qué características va a tener la oferta electoral el año que viene, pero sí saber por lo menos que en lo que uno puede observar a tanto tiempo de distancia de la elección, se está viendo una consolidación de la fortaleza electoral de la Libertad Avanza, sobre todo si la comparamos con lo que fue la performance de la Libertad Avanza el 22 de octubre del año pasado, que fue la elección general, que fue cuando toda la oferta electoral estaba completa y el presidente sacó 30% de los votos. Lucas, no hablamos de dos puntos. Sé que se me está terminando el horario, pero no hablamos del rol de los radicales, especialmente a través de gobernadores como el nuestro, como Puyaro, y del peronismo, que queda, ¿le pasará lo mismo que al radicalismo en el 2000? ¿No? Bueno, yo creo que los dos partidos van a tener incentivos para desdoblar las elecciones provinciales y para tratar de sobrevivir en sus representaciones provinciales. Lo digo particularmente porque no van a querer tener la incidencia o la influencia del clima electoral nacional con un Milei que pudiera transformarse en un actor políticamente, electoralmente relevante. Entonces, yo me imagino un proceso de desdoblamiento de elecciones y en donde todos los gobernadores, los radicales, los peronistas, incluso los del PRO, van a tratar de, bueno, tener el mejor desempeño desacoplado de la elección nacional. El problema va a ser a nivel nacional y ahí los dos partidos tienen dos desafíos distintos. El peronismo va a querer ser la principal oferta opositora a Milei. Uno se imagina, viendo el comportamiento del peronismo hoy, que va a haber un peronismo unido para confrontar con Milei, pero ya estoy hablando de la elección nacional. Distinto es el caso del radicalismo, porque ahí no veo incentivos para que el radicalismo vaya a confluir en una coalición electoral con la Libertad Avanza, así que va a tener que sobrevivir en un contexto de polarización entre la Libertad Avanza y el peronismo en una elección nacional
que si bien las elecciones legislativas suelen ser de mayor fragmentación de la oferta y de la demanda, bueno, no va a dejar de ser una elección polarizada, ¿no? Por el clima que estamos viendo. Así que ahí va a ser más importante aún el desafío para el radicalismo en hacer pie en esa elección nacional desde la representación provincial que tiene el radicalismo en muchas provincias, ¿no? Pero remarco esto de que me imagino un proceso electoral con muchos desdoblamientos de elecciones porque, bueno, sobre todo esa gran mayoría de dirigentes del radicalismo con amplia representación a lo largo y ancho del país van a querer defender esa representatividad en elecciones provinciales y no yendo a competir en una elección nacional en donde pudiera haber un escenario muy polarizado entre el peronismo y La Libertad Avanza. La última, el hecho de que haya dado instrucciones a su hermana, a su gente, para conformar el partido político de La Libertad Avanza, ¿significa que Milei o en su momento utilizó esto electoralmente o no creía y ahora cree en la importancia de los partidos, de la política más tradicional o más clásica? No, yo creo que lo intentó, obviamente que los resultados fueron malos por el poco tiempo que tenía y por la poca experiencia, quienes fueron los que estaban a cargo del Armado Nacional, la disponibilidad de recursos. No es lo mismo armar una estructura nacional desde el Estado, claro, gobernando que desde el llano, con lo cual me parece que Milei no es que no intentó armar una estructura, la intentó armar y pudo armar lo que pudo armar en poco tiempo y con pocos recursos. Creo que esta vez está intentando ser más precavido y tomarse el tiempo para dedicarle esfuerzo y dedicación a ese armado que claramente está en la cabeza y en las manos de Karina Milei, la persona, insisto, de mayor confianza del presidente, la deposita en ese rol tan importante que es tener una organización que sostenga la competitividad electoral de este presidente, sobre todo para esa elección de medio término, que va a ser muy importante para saber en qué medida Milei puede morigerar, aminorar esta condición de minoría que tan a mal traer lo tiene en materia política, limitándolo en la capacidad de toma de decisión. Yo te agradezco mucho, pero le voy a pedir a otro gallina que te despida. No sé si vos compartís el liderazgo del actual presidente de River o no, como mi amigo Lucas, no sé. Del director técnico. Sí, del director técnico. Sí. Y tiene una materia pendiente que es el visitante. Cuando comience a jugar bien de visitante, la cosa va a cambiar. No sé, ¿vos qué decís? Sí, lamentablemente tenemos una vara muy alta los riverplatenses y estamos muy acostumbrados a un técnico que nos dio mucho y nos dio sobre todo buen juego, así que estamos muy exigentes con este técnico, esperemos que pueda ofrecernos algo parecido a lo que nos ofreció Gallardo. Gracias Lucas, nos vemos, muchas gracias. Por favor, un saludo a los dos. Gracias. Bueno, seguimos, claro que sí. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Ovidio Lagos 2190, WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obrero de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento, por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería y Relojería España, desde 1981 en la tradicional esquina de España y Ceballos, ahora en su tienda online, joyeriahispana.com/medioonline.com.ar. UDA, Unión Docentes Argentinos, la educación es un compromiso de todos. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Construyendo la transformación social, defendiendo en unidad de los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario. Búscanos en las redes, estamos en Facebook, Twitter e Instagram. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contrastango. Tangos, valses, milongas, candombes, que fueron y serán. Visite nuestra web www.mariaherminiagrande.com.ar o contrastango.com.ar. El grupo trabajando ya en su nuevo material.
Escúchelo, no se arrepentirá. Somos crecimiento, somos impulso, somos protagonistas de la historia de nuestro país. Somos Puerto, una ciudad donde se forja nuestra cultura, donde celebramos nuestros logros con pasión y orgullo. Aquí, la historia se entrelaza con el presente, la tradición con la innovación y el crecimiento con nuestra esencia. Puerto General San Martín, construyendo día a día los cimientos de nuestra identidad. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Seguimos planificando y transformando la ciudad. Una ciudad que va cambiando, que crece, que se renueva día a día. Lo soñamos, lo creemos, lo hacemos. Municipio de Villa Constitución. Intendente. Si sos de acá, de acá, de acá y de acá, y trabajas por acá, paseas, comes, compras acá, cobra tu sueldo en el banco de acá. Rosario, Vivandía, Municipalidad de Rosario. Cuenta la leyenda que todos los rosarinos alguna vez en la vida ingresamos a un local de Sport 78. Rosarino por deporte. Concejales por un día, primera vez al cine y al teatro, alumnos al consejo, promesa de lealtad. Sumate en el consejo, vos y tu escuela son protagonistas. Ay, Marquinhos, hay algo importante que tenga yo que saber y también el público. Mira, y es un consejo de tránsito. Si ves una señal de paso ferroviario, paro. Hay que disminuir la velocidad. Si junto a ese cartel de paso ferroviario otro anuncia un cruce de rutas, sí, también, claro. Bueno, pero pensá que si se unen una ruta, un paso ferroviario, es un lugar estratégico para la comunicación. Obviamente que bueno, desde ese lugar estratégico que está muy cerca de Rosario, llegarán muchas y muy buenas noticias sobre inversión, producción, desarrollo y sustentabilidad. Quiero estar. Y oportunidad también para un pequeño ahorrista. Bueno, así que los invito a sumarse porque sumarán. ¿Sí? Pronto develamos el misterio. Exacto. Nos visita el doctor Miguel Carrillo Vascari, historiador, consultor en vexilología, disciplina que estudia las banderas, pendones y estandartes y ceremonial. Abogado, profesor universitario, exdirector del Monumento Nacional a la Bandera, miembro de número del Instituto Belgraniano Nacional y miembro del Instituto Belgraniano de Rosario. Presidente de la Junta Histórica de Rosario 2007-2010, promovió las normas que oficializaron las banderas de Jujuy, Mendoza, Tucumán y Rosario, el reconocimiento de la bandera de la libertad civil como símbolo histórico, Ley 27.134 de 2015 y el ceremonial vexilológico del Monumento a la Bandera. Asesor técnico del jurado del concurso para la bandera de Tierra del Fuego, asesor en vexilología de la dirección del Museo Histórico Provincial de Rosario, Dr. Julio Marc, 2007-2010, publicista y autor de 10 libros de sus especialidades,
Se destaca la bandera de la libertad civil, su historia y su pueblo, miembro fundador de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, director académico de la Escuela Superior de Administración de la Municipalidad de Rosario, 99-2008, curador de diversas muestras históricas institucionales, becario internacional sobre procedimiento ante organismos internacionales. No sé si le queda tiempo para otra cosa. ¿Cómo has estudiado y ha hecho? Qué aburrido. Pero me permitiría agregarte una cosita. Sí. Ahora estoy trabajando junto con un grupo de amigos en el Centro de Estudios Belgranianos Rosario Siglo XXI. Intentamos darle una nueva impronta a esta temática. Claro. Yo digo que la historia, que para algunos es algo, bueno, ya pasó, qué sé yo, vivimos el presente, el futuro no sabemos qué es tan maravillosa y además delata nuestro presente y a veces también indica un futuro, ¿no? O sea que poder entender qué hicieron esos hombres y mujeres de aquella etapa fundante es maravilloso. Nos tuteábamos. ¿Qué te llevó a Belgrano? Y porque más allá de todos estos méritos y conocimientos que tenés, me parece que hay una pasión especial, ¿no?, por Belgrano. Sin duda, mira, yo te diría que lo que es maravilloso de la historia es que nos permite descubrir nuestra identidad, no solamente en el ámbito personal, sino también como grupo social. A ver, cuando hablamos de historia argentina, no es una materia del secundario que quedó allá. La historia argentina es parte de nuestra realidad, parte de nosotros mismos. El nombre de tu programa. El hombre es el único ser de la creación que tropieza sobre la misma piedra. Y si vos conocés la historia, quizás alguna vez te sirva para anticiparte a la piedra que vas a tener en tu camino y aprovechando las lecciones que te han dejado tus mayores. Por algo esos cuentos de familia tienen tanta importancia para nuestra vida. Muchas veces lo que contó el abuelo, lo que contó el padre, lo que contó un tío, nos sirve para nuestro acontecer y nos define las opciones de vida que tenemos. Entonces yo creo que la historia desde ese punto de vista nos da utilidad, y la figura del general Belgrano, que es un verdadero estadista, más trasciende su rol de militar, de abogado, de funcionario, debería ser un ejemplo a mirar y a tener presente a nuestra dirigencia, no solamente la dirigencia política, sino también la dirigencia social, ¿no? Una de las cosas que al leer todo el material que tiene que ver con vos, me sorprendió, primero, hablo de mi ignorancia, pues yo no sabía que teníamos la bandera civil, que la había confeccionado y empujado el propio Belgrano, pero también me quedó una pregunta. Vos en algún lugar o en algún reportaje, no sé, decís que es de la única que se tiene certeza que él ha impulsado, ha creado, que es la que estamos viendo en este momento. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la otra? ¿Es más mito que realidad? No. No, lo que pasa es que quedó perdida en el tiempo porque no se sabe qué es lo que pasó. Hablamos de la celeste y blanca. La celeste y blanca que creó en Rosario, blanca arriba y celeste abajo en 2 franjas. Sí, ahí también esa es la interpretación que los historiadores le reconocemos. Pero posteriormente, en el año 1813, Belgrano quiso premiar a Jujuy por su desempeño en las batallas de Tucumán y Salta, los jujeños, el éxodo, el sacrificio del éxodo, de abandonar todo. Pensemos si nosotros nos piden un sacrificio similar, qué bravo sería, ¿no? Y entonces Belgrano les inventa esta bandera que él anticipaba que podía ser la bandera del Estado que iba a declarar independiente la Asamblea de 1803. Y esa bandera él ordenó que se pagara con fondos públicos y en consecuencia todavía se conserva el recibo. Y se conserva también el recibo del pintor
que dibujó el escudo que va en su centro. Fíjate qué ejemplo de transparencia que nos está dando Belgrano. A su vez, hay crónicas y hay un acta en la cual consta que Belgrano se la entregó al Cabildo de Jujuy en representación del pueblo. Por eso decimos que está probado que Belgrano tuvo esa bandera en sus manos y hoy los jujeños tienen el privilegio de mantenerla en su casa de gobierno. Y de la nacional, la celeste y blanca, ¿qué se sabe? ¿Se perdió? ¿Se sabe? ¿Qué se sabe realmente? Se entiende que Belgrano la dejó en Rosario en la Batería Libertad. Después en Jujuy, el 25 de mayo, en el acto donde vuelve a presentar una bandera similar seguramente, porque no tenía razón para cambiarla, y esa bandera después el gobierno le da orden de que la oculte. Entonces él se compromete a hacerlo así y después de la batalla de Tucumán recrea una bandera seguramente también blanca y celeste, que es la que lleva en su periplo guerrero hacia el Alto Perú. Después él la entrega, esa bandera, en 1816 a Nuestra Señora de la Merced en Tucumán y quedó guardada allí en el camarín hasta que años más tarde, durante una lucha civil, una de las facciones tomó esa bandera como emblema y salió a combate y se pierde en el combate. Entonces no sabemos realmente cuál fue su destino. La última referencia es que fue mandada a Rosas y ahí es el último punto de esta historia. Paralelamente, el Congreso de Tucumán en 1816 manda a adoptar la bandera que actualmente tenemos, celeste, blanca y celeste, y en el año 1818 el mismo Congreso, reunido ya en Buenos Aires, le aplica el sol, que sabemos todos alude a las culturas incásicas. ¿Qué tiene la bandera? Porque cuando Marcos te presentó, hablaba también que sos especialista no solo en la bandera, sino en... ¿Vexilología? Sí, pero que contiene, ¿cómo se llama el estandarte? No, pero ya sé lo que te referís. Si vos te fijas bien en esa bandera, tiene el gorro de la libertad, el gorro frigio, como le sabemos decir habitualmente, pero no es propiamente el que vemos en otras representaciones gráficas. Tiene como una extensión, una colita con un pompón dorado. Bueno, ahí estaba, el pompón, no me salía la palabra. El péndulo, pompón, algo de eso. Esa borla, la borla. Tiene un nombre quichua. Ahora está. Tiene un nombre quichua. Aquí es Mascapaicha. Mascapaicha. Este es el emblema que utilizaban los incas, el Zapa Inca, o sea, el Inca Supremo, como emblema de su poder. Lo usaba pendiente de una vincha sobre la frente, de tal manera que quedaba en esta posición. Y era de color rojo, tejida con hilos de oro, y Belgrano seguramente la transforma en dorada para que destaque más sobre el fondo, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que esta Mascapaicha es el emblema del poder del Inca, es similar a lo que sería una corona en la historia europea. Entonces, puesto en ese escudo, era una forma de promesa a toda la gente del Alto Perú, en el sentido de que si se obtenía la libertad, se iba a reivindicar esa cultura, se iba a reivindicar el protagonismo de los pueblos sometidos por el régimen hispano. ¿Y la bandera nace de una desobediencia de Belgrano o es una misión que le encargan a él? ¿O es una decisión propia? Bueno, tendremos que aclarar lo siguiente. Cuando él llega a Rosario, advierte un extraordinario patriotismo en la sociedad rosarina. Algo que tenemos que destacar como rosarinos, ¿no es cierto? Y entonces, impensadamente, para todos, a él se le ocurre hacer una bandera en forma similar a la escarapela que le había llegado en esos días. ¿Es la que se repartía en Buenos Aires? Claro. No. En la Semana de Mayo en Buenos Aires se repartieron otros tipos de emblemas, cintitas coloradas con el rostro del rey Fernando, cintitas blancas, ramitos de flores celestes,
pero no las famosas escarapelas celestes y blancas de French y Beruti. Eso es una leyenda que está... Anteojito. Desde la década del 40 está clarificado y lamentablemente en nuestro sistema escolar seguimos repitiéndola año tras año y llevando al equívoco, ¿no es cierto? La escarapela fue decretada por el Congreso, por el triunvirato, lo que llamamos el primer triunvirato, y era celeste en el centro y blanca en la corona. Nada más que esos dos colores. Por eso es lo que decimos que si tenemos la escarapela esta primigenia, que fue la que se usó en Rosario por primera vez, y le cortamos el hilván central y la desplegamos, vamos a tener una cinta. Una cinta blanca arriba y celeste abajo. Si Belgrano dijo que la escarapela fue el modelo de la bandera, lógico es pensar que esa primera bandera tuvo esa composición. A eso le agregamos que en 1815 a Belgrano le hacen un retrato en Londres cuando estaba en misión diplomática y se le pinta al costado, él está sentado con las piernas cruzadas, se ve como una ventana, en esa ventana una batalla, una escena de batalla. Se entiende que puede haber sido la batalla de Salta, su principal triunfo en ese momento. Y en esa imagen aparecen dos banderas, no una, dos, blanca arriba y celeste abajo. Si Belgrano estaba al frente del pintor, seguramente no hubiera permitido que el pintor le pintara cualquier bandera, cosa, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que lleva al Instituto Belgraniano y también a la Academia Nacional de la Historia a pronunciarse porque la bandera original argentina era esa. Pero no la hizo desobedeciendo al gobierno. En realidad la hizo motu propio, pensando que el gobierno lo iba a avalar. Y ahí fue cuando Rivadavia, precisamente, dice, no, usted me está comprometiendo. Se está extralimitando. Se está extralimitando. Pero Belgrano no se anotició de esa reprimenda y por eso la volvió a usar en Jujuy. ¿Y cuándo aparece, se empieza a utilizar nuestra bandera tal cual la tenemos ahora, celeste, blanca, celeste? A partir de una decisión del Congreso de Tucumán, que fue en julio de 1816. Sí. O sea, al poco tiempo. Al poco tiempo. Y después la utiliza Brown en el mar y el corsario Bouchard y después los ejércitos de la patria, hasta que en 1818 se le coloca el sol en el centro. Ah, claro. ¿Cómo se maneja un momento de ceremonial? Por ejemplo, los 20 de junio, en general, vienen los presidentes. Maneja presidencia el ceremonial, ¿verdad? Presidencia de la Nación. O si no, ¿cómo se articula un dispositivo de ceremonial que es muy complejo, donde participa provincia, municipalidad y ceremonial de la Nación. Pero, obviamente, siempre hay circunstancias que advienen y el que tiene la última palabra es el ceremonial de la Nación. Y generalmente por cuestiones o invocando cuestiones de seguridad o del tiempo que dispone el presidente, se acorta, se alarga, se cambia una cosa, se cambia otra y eso lo vuelve loco a la gente del ceremonial local. Vamos a suponer, hay que admitirlo a los locutores. Claro. Digo, vamos a suponer, nos olvidamos de eso, un acto normal del 20 de un acto del 20 de junio, que ceremonial de Nación no dice nada y tienen que actuar aquí especialmente el local. ¿Cómo se hace? A ver, hay varios actores. El principal actor en un acto de ceremonial es el pueblo, el público. Después vienen las autoridades y todas las autoridades menores, los partícipes menores. Lo primero que se va a realizar es el ingreso de las banderas de ceremonia. Ustedes verán que se forman abajo del mástil mayor del monumento. Después seguramente se ha izado más temprano, entonces la bandera ya está izada en el mástil mayor. En una escuela generalmente se aprovecha para hacer el izamiento como primer número del izamiento, del acto.
Y posteriormente vienen, bueno, todos los distintos momentos protocolares, desde invocación religiosa, la autoridad local es la que hace de anfitrión, entonces usa de la palabra, recibe la autoridad superior y va a finalizar con las palabras del presidente o del gobernador como principal invitado. Posteriormente suele venir un desfile cívico-militar. Acá en el norte es impresionante, participan todas las escuelas, todas las instituciones, es una cosa verdaderamente vital, muy rico, muy lindo. Una vez fui al 9 de julio, estaba en Humahuaca, y bueno, estábamos mirando el desfile y de golpe veo pasar un profesor con los alumnos. Al rato, el mismo profesor con otros alumnos, y después otra vez el mismo profesor con una escuela de niñas. ¿Qué había pasado? Es que es un profesor que trabajaba en 3 colegios, entonces desfila con los 3 colegios. Desfilan los bomberos, los centros de alfabetización, algo muy espontáneo, muy lindo. Y esto de la bandera civil, que no hace mucho se terminó... 2015. Y se utiliza, ¿no? Porque, insisto, tendría que haberlo conocido. No sabía que teníamos una bandera civil. Mira, es una bandera histórica, se aprobó por ley del Congreso de la Nación en el año 2015 y su verdadero nombre es Bandera Nacional de la Libertad Civil, que es el nombre que se le dio en vida de Belgrano. ¿Qué significa eso, libertad civil? Es lo que nosotros actualmente conocemos como el Estado de Derecho. Es decir, de que los gobernantes no tienen que manejarse según la razón de Estado, sino que deben respetar la Constitución y las leyes. En consecuencia, una bandera que representa los derechos de todos, los derechos humanos, podemos decir así. Y ya que estamos, podemos clarificar que la bandera que nosotros llamamos como bandera argentina tiene 2 significados. El primero es representar a la nación, al pueblo que es soberano, porque nosotros somos una democracia. Y en segundo lugar representa al Estado, y el Estado se corporiza en Presidente de la Nación, Congreso de la Nación y el Poder Judicial Nacional. Pero como somos una federación, también representa en su proporción a cada uno de los gobiernos provinciales. La verdad que una clase hermosa. Muchas gracias, porque bueno, has puesto un montón de detalles que hacen, bueno, con exquisitez, ¿no? De un tema tan lindo, al menos para aquellos que sí nos gusta la historia, ¿no? Te agradezco no solamente en lo personal, sino también por la función social que cumple los medios de difusión, en este caso el que está a cargo de ustedes, en mantener y transmitir y reinterpretar todo esto que llamamos historia argentina. Muchas gracias, Miguel. Nosotros nos vamos. Nos dirigió Magdalena Dutra, el sonido de Ivana Didoli. Pero un minuto, a Magdalena, un beso especial porque hoy es su cumple. ¿Hoy es su cumpleaños? Bueno, ahora detrás de cámara le vamos a dar dos Claro besos. que sí. Y la cámara de Alejandro Ansaldi con la producción y coordinación de Liliana Dalbosco. Será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.